La palabra la he titulado Futuro Glorioso. Si bien hoy festejamos los 22 años, tengo la costumbre de siempre mirar hacia el futuro, porque lo que ya hemos logrado ya está. Esto ya está, 22 años, hasta aquí nos ha ayudado Dios. Hasta aquí hemos tomado decisiones, arrojos de fe, superar pruebas en el santo nombre de Jesús. Nos hemos equivocado, hemos tenido logros, el Señor nos ha honrado, nos ha bendecido, hemos tenido distintos días, momentos, situaciones, pero hasta aquí hemos visto el resultado de Dios, hasta aquí. Así que le agradecemos a Dios porque hasta aquí nos ha ayudado. Pero no nos vamos a quedar aquí, bueno, qué lindo todo y vivir de nostalgia. No, no. Vamos hacia adelante, ¿cuántos dicen amén? Vamos a ese futuro glorioso que el Señor tiene, porque no te lo imaginas. Y hoy quiero hablarte de un pasaje que está ahí medio escondido en Primera de Crónicas, en el capítulo 21, del 18 al 28. Me gustaría explayarme en el capítulo 20, el capítulo 21, pero se va a hacer tarde. Pero quiero dejar 3 conceptos fundamentales para que tu futuro... ¿Cuántos quieren un futuro glorioso? Futuro glorioso. Y Dios te va a hablar en esta noche, y si tomás la palabra vas a ver realmente ese cambio. Aquí la historia que cuenta es que viene un profeta a hablarle al rey David, el profeta Gad. El profeta le viene a dar una palabra a David porque David había cometido un error. ¿Cuántos cometen errores? Bueno, esto nos va a animar también, que si hemos cometido errores, lo más probable, aún así hay una oportunidad también para un futuro glorioso. Se había equivocado David. Dice el texto en el capítulo 20 que el mismo Satanás, nombra ahí la Biblia, lo incita a David a que haga un censo. Era el tiempo donde los reyes se preparaban para la guerra. Y David hace un censo, pero no lo hace por mandato de Dios, sino que dice el texto, Satanás le insinúa. Y cuando Satanás insinúa, cuando vienen a nosotros a perturbarnos o a tentarnos, si nosotros le obedecemos y caemos en eso, no nos va a ir bien. Y David cae en esa trampa y manda a censar, porque el diablo le toca el orgullo. Y la Biblia dice que Dios resiste al soberbio, al orgulloso, y hallan gracia a los que son humildes delante de Él. O sea que la obra Dios la hace de una manera u otra, Él la va a hacer, aún con personas que también no están tan calificadas, pero que están dispuestas con un corazón correcto, y no con personas preparados o estrategas como David para la guerra, pero que en este momento tenía un corazón orgulloso. Estaba un poco quizás en piloto automático, en vanidad, en ese orgullo de decir, bueno, tuve todos estos logros, yo fui el que maté a Goliat. Yo fui el que derroté a los filisteos, Dios el que me usó. Y en un momento seguramente de debilidad cae en esta trampa del diablo y manda a censar por su orgullo, como diciendo, bueno, por esta estrategia voy a ganar, voy a contar cuántos somos, planeo la guerra y vamos, cuando él debía depender de Dios. No dependas de ti, no dependas de tu orgullo, de tu capacidad. Depende de Dios. Está bien que tengas un oficio, que tengas una profesión, que tengas experiencias, pero cuando viene la situación, confía en el Señor, como oímos de nuestra hermana hoy, en oración de día y de noche. Confía en Dios. A pesar de esto que parece que es sencillo, lo voy a poner delante de ti, en el nombre poderoso de Jesús. Y David no consulta. Y Joab, que era un general del ejército, le dice, mira que a mí no me parece bien que andes censando al pueblo, y como que lo hace así nomás, y el número que le da no era justamente preciso. Y David dice, bueno, tenemos esto y lo otro, y se apoya en su orgullo. Y eso hace que venga sobre Israel mortandad.
Viene una peste, hay un ángel, dice que comienza ahí a tocar a los israelitas y comienzan a morir. Entonces ahí David se da cuenta y dice que se arrepiente. Eso es lo importante. A veces el orgullo, el no buscar a Dios, el confiarnos, nos hace hacer cosas que después traen precisamente consecuencias como le vinieron a David. O sea que esto es algo continuo, la búsqueda hacia Dios. Dios podía haber dicho, no, voy a dejar pasar por alto esta ofensa de David. Si él creyó para matar al filisteo, a Goliat, si él es un gran rey, él tiene un corazón conforme al mío. No, él es santo. Él no hace acepción de persona, no lo hizo con David, no lo hace con nosotros. La gran ventaja que tenemos, que estamos en tiempo de gracia, que donde nos equivocamos o nuestro corazón nos lleva para otro lado, si nos arrepentimos de corazón, el Señor arregla la situación. Y eso pasó con David. Entonces Dios le manda al profeta Gad, si tú quieres que se corte la mortandad, te doy 3 opciones. Y le da 3 opciones, usted después las puede leer. Pero claro, era una de que iba a venir una peste por unos días, que iba a caer por un tiempo sobre los enemigos que tenía, y le da así 3 opciones, pero David entonces le dice, pero el pueblo no tiene por qué sufrir, le dice, yo soy el responsable, y ahí reconoce David. ¿Cuántos saben que el que reconoce, el que confiesa su pecado y se aparta de él, prosperará? Y eso hizo David. No, pero si tiene que caer alguna maldición acá, me tiene que venir a mí, decía David. Y entonces Dios le da la salida a David. Y entonces el profeta Gad le dice, tienes que ir, dice, a la era de Ornán, el Jebuseo, y le tienes que comprar esa era. Una era es un pequeño campito donde Ornán, este hombre que era Jebuseo nos habla de una tribu cananea, pero que estaba bajo el dominio del rey David de Israel, y tenían allí ciertas alianzas y podían convivir como hoy conviven los palestinos allí dentro del territorio de Israel. Y entonces le dice Dios, bueno, para solucionar este asunto tenés que ir y comprarme esa era. Y ahí edificás un altar y elevás ofrendas, un holocausto a mi nombre. Y en el momento que hagas eso, se aplacará la ira de Dios y terminará la mortandad. Y dice que cuando va a este Jebuseo, a Ornán, y le dice que quería comprarle precisamente esa era para edificar un altar, Omán le respondió diciéndole que le parecía bien lo que pedía, pero que no le iba a cobrar absolutamente nada. Tómala para ti y haga mi señor el rey lo que bien le parezca, y aún los bueyes le daré en holocausto y los trillos de madera para leña y trigo para la ofrenda. Yo lo doy todo, dice Ornán. Yo le doy todo, David. Entonces acá podemos ver el corazón de este Jebuseo, que estaba influenciado por las costumbres también judías y que conocía también a Jehová. Si esto es para el Dios Jehová, Yahvé, entonces no me lo tenés que comprar, David. El terreno te lo dono. El trillo de madera, usalo de leña. Los bueyes para el holocausto. Y el trigo como ofrenda. Te lo doy todo, David. Entonces acá aprendemos, para tener un futuro glorioso, lo primero, no importa tu pasado. No importa tu rechazo, el rechazo que has tenido. No importa las descalificaciones que te han dicho, no importa las palabras hirientes que recibiste, no importa si eras como David, el último de los hijos que era rechazado, criticado y que lo tenían en poco.
Lo que vale es un corazón sincero delante de Dios y reconocer la falta como David. Y acá viene lo primero de los 3 puntos importantes, es la obediencia a la palabra de Dios, de creerle al profeta de Dios que le estaba dando la palabra. Ahora Dios nos habla a través de las Escrituras, usted la está oyendo. Y cuando usted la oye y la obedece, ahí comienza a suceder algo en el mundo espiritual. Y David empieza a seguir los pasos, va hacia la casa de Ornán. Y mientras David va en obediencia, Dios ya había preparado a Ornán con ese corazón. Cuando vos te movés en esa obediencia también a Dios, Él se encarga de los contactos que tenés que llegar, de las personas a las cuales Dios utilizará para que se cumpla ese plan, ese propósito, ese futuro glorioso en tu vida. Mientras andemos en las nuestras, en nuestro orgullo, en nuestra desobediencia, estará con tinieblas ese futuro y todo costará siempre más y no encontraremos el camino para ver ese futuro glorioso. Pero aquí David ya lo estaba viendo con esta disposición del corazón. Entonces, primero la obediencia. Segundo, entregarlo todo como Ornán. Ornán lo entregó todo. Hoy en este tiempo nos cuesta entregar todo nuestro corazón al Señor. Los bienes materiales nos atan, el tiempo se lo dedicamos a otras cosas y el corazón no es todo para Dios. Hay pecados ocultos que tienen algunos de ustedes y no se los quieren entregar a Dios. Hay vicios, hay ataduras, hay situaciones en el interior que aman a Dios, pero no tienen esa entrega. Y entonces el futuro no se ve tan glorioso como lo vamos a ver ahora de lo impresionante que sucedió con David. Algo que ni él se imaginaba que iba a suceder. Obediencia y una entrega hacia nuestro Dios. Que nuestro pasado no nos frene, ni nos culpe, ni nos acuse. Porque la Biblia dice que si hemos pecado, abogado tenemos a Jesucristo el justo, para que su sangre nos limpie de todo pecado. Amén. Somos libres. Amén. Dale la gloria a Dios, claro que sí. Somos libres. Somos libres. Ay, pastor, y no puedo ver el futuro, yo me equivoqué mucho. ¿Y qué vas a estar toda la vida llorando que te equivocaste mucho? Y yo no me animé a hacer esto, estoy medio frustrado. ¿Y qué vas a vivir toda la vida así? David, que tenía un corazón conforme al de Dios, dice, bueno, metí la pata acá, la había metido con Betsabé, la metió acá la pata también y la seguiría metiendo. Pero inmediatamente él se arrepentía delante del Señor y buscaba mejorar esa situación. Tenés 2 opciones, o quedarte llorando en tu fracaso, o pedir perdón a Dios, tomar fuerza y seguir intentándolo. Le cuento una historia pequeña, personal. Hoy vemos una linda iglesia, podemos hacer reuniones todos los días en este lugar, un lindo templo, pero en los comienzos no fue así. Cuando Dios me llama al pastorado, yo tenía días de convertido. Y entonces me preparo con la palabra, lo que podía, tomar de los pastores, de lo que escuchaba, y ese entusiasmo y ese llamado hace que le diga a mi papá de abrir una iglesia en la casa de él. Ahí había un local y se lo pido. Yo tendría meses de convertido. Me había casado ahí con mi esposa, recién empezábamos y le digo, vamos. Ya vivíamos en Avellaneda y mi papá a 100 kilómetros o a 70 kilómetros en ese momento, en San Antonio de Padua. Y como no tenía maderas para hacer bancos, me llevo desde Avellaneda maderas arriba del colectivo, en el tren y en el otro colectivo, 4 horas para ir y después 4 horas para volver. Y el primer culto que hago de arrojo, de llamado, de fe, no tenía sillas, nuestra economía quebrada.
Gracias a Dios que mi papá me prestó el local. Entonces algo sabía de carpintería y comencé a construir unos bancos. Hice 2 bancos largos y la primera noche vinieron 13 personas y me puse contento. Pero ese culto, a mitad de culto pasó algo. La gente comenzó a caerse, literalmente se cayó. Y yo decía, wow, qué poder de Dios hay en este lugar. ¡No! Resulta que se dieron los clavos de los bancos que clavé y las hermanitas más robustas se desmoronaron por el piso. Y qué papelón, decía yo. Y encima era así el localcito. Todo ahí, estábamos todos mirando ahí y nos reímos y gloria a Dios. Y seguí unos meses más. Pero el Señor me mostró, Luis, te he llamado, pero no es así, no es el tiempo. Entonces, llegamos acá a La Plata, me congregué durante 10 años, estuve cerca del pastor, aprendí algunas cosas, estudié la palabra y en el año 2000 el Señor me dice, ahora Luis es el momento, ahora. Y claro, ¿cómo hacemos? ¿Cómo lo hacemos? Tenía que comprar un campo, David. ¿Para qué, podía decir David? ¿Para qué voy a comprar ese campo lleno de abrojos? ¿Para qué? Pero Dios se lo había mandado y a nosotros con mi esposa nos mandó. Y entonces en casa, dijimos, empezamos acá en casa, en el living, y empezamos a adorar a Dios. Y después dijimos, vamos a alquilar una sala acá en el Hotel Catedral, acá de 49, 14 y 13, 2 horitas los domingos, y algunas personas venían. Un par de meses estuvimos ahí. Ese fue el segundo templo del ministerio. El tercero fue en 48 y 15, ahí ya un grupito un poco más grande y estuvimos 6 meses. Y después vino un hombre y nos dijo, ¿quieren un lugar más grande? Yo se lo alquilo, vengan. Y Dios nos llevó a 53, 20 y 21. Y después de ahí vino un desafío grande porque éramos unos 70 y el Señor nos lleva a 1,62, 63, que es un templo para 1000 personas. Y nos lleva ahí, y ahí estuvimos 9 años. Y después nos llevó al sexto templo acá en 66, 22 y 23. Y ahora llegamos al séptimo templo. Siempre alquilando todos estos años, pero en este séptimo templo, ya este templo, le doy la buena noticia, ya está completamente pagado para la gloria de Dios. Amén. Ya está completamente pagado. Y Dios lo va haciendo. Pero anda a comprarlo ahora, un templo de esto, un lugar así, anda a comprarlo ahora. Pero ¿cuántos se acuerdan hace unos años cuando el Señor nos instó a creer que era posible si teníamos fe? Y ahí el Señor nos ha bendecido. O sea que en el momento de la obediencia, Dios va preparando también los espacios y las personas como a Onram. Todo te lo voy a dar, David. Y a nosotros nos enseña de tener esa entrega como Ornán, de conocer a este Dios maravilloso, saber que lo que podamos darle a Dios siempre será de bendición para nuestras vidas. Pero ¿qué hace David? Acá viene lo tercero. Entonces el rey David le dijo a Ornán, no, sino que efectivamente lo compraré por su justo precio, porque no tomaré para Jehová lo que es tuyo, ni sacrificaré holocausto que no me cueste. Y dio David a Ornán por aquel lugar el peso de 600 siclos de oro. Y edificó allí David un altar a Jehová, en el que ofreció holocaustos y ofrendas de paz. E invocó a Jehová, quien le respondió por fuego desde los cielos en el altar del holocausto. Entonces Jehová habló al ángel, y éste volvió su espada a la vaina. Viendo David que Jehová le había oído en la era de Ornán, Jebuseo, ofreció sacrificios allí, y la mortandad cesó porque Dios le había escuchado. Lo primero es la obediencia, lo segundo una entrega total, y lo tercero, pagar el precio. David pagó el precio.
Y después que pagó el precio e hizo el holocausto, ahí vino el fuego del cielo. Nosotros como iglesia, mis queridos hermanos, sobre todo aquellos que les servimos, no digo de los nuevitos, no digo de los que recién empiezan, pero de los que tenemos ya cierto tiempo, acá viene lo tercero, importante. Porque lo primero, yo sé que son muchos de ustedes obedientes al Señor. Obedientes. Lo segundo, creo que también luchan por tener esa entrega total cada día. Y lo tercero, si queremos ese fuego de Dios y que pare la mortandad, ¿qué es que pare la mortandad para nosotros? Que la gente que está muerta en sus delitos y en sus pecados conozca al Señor Jesús y resucite a una nueva vida. Pero para que suceda eso hay que pagar el precio justo. Y nos hablaba Irma y nos viene hablando el Señor que la iglesia cristiana de La Plata puede ser esa iglesia que tenga esas 24 horas de oración. Yo estoy completamente convencido, estoy completamente seguro que de aquí a poco tiempo estará funcionando. Ya a partir de mañana comienzo a reunirme con distintos hermanos, los voy a convocar y ahí me dirán el horario que pueden sin que sea una carga, sino cada uno un poquito. Y cada uno un poquito vamos a lograr esas 24 horas de oración, que es también pagar un precio. La ICLP no tiene problema en pagar el precio. Este templo nos costó y hemos pagado un precio, hermanos. Faltaba el 70% de pagar en cuotas este templo y nos agarra la pandemia con un compromiso de pago en dólares. Donde usted sabe lo que sucedió en estos 3, 4 años con el dólar. Y nosotros teníamos que cumplir y teníamos que pagar. Y Dios nos daba sabiduría para renegociar. Y la otra parte estaba conforme. Y nosotros también confiando en el Señor. Y siempre el Señor proveyó. Y lo pudimos pagar. ¿Y cómo es posible que firmamos un convenio con el dólar a 25 y lo terminamos pagando a 350? ¿Cómo es posible si no se podían hacer reuniones? ¿Cómo es posible si no nos podíamos congregar? ¿Y cómo es posible si cobrábamos en peso y nuestras ofrendas eran en peso y teníamos que pagar en dólares, que aumentaba y aumentaba? ¿Cómo es posible? Es que cuando nosotros obedecemos a Dios, es que cuando te entregás con todo el corazón y estás dispuesto a pagar el precio, nuestro futuro será glorioso. Y la Biblia dice que al justo le irá bien y hemos podido cumplir para la gloria del Señor. ¡Aleluya! Lo mismo con tu casa, con tu auto, con el emprendimiento que tengas, lo mismo. En tu economía también personal, lo mismo. Pero es el Señor el que nos va guiando. Ahora, lo sorprendente acá, el corazón de Onram, el jebuseo. Porque él de todo corazón le da a David, nosotros diríamos, esas hectáreas. De todo corazón le da sus herramientas de trabajo. El trillo es para trabajar la tierra. Y se lo entrega como para que lo queme, le dice. Y te entrego también los bueyes para que los presentes, todas sus herramientas de trabajo y el fruto de su trabajo, y también te doy el trigo, le dice. Dios no nos está pidiendo eso, que te quedes pelado, como hacen algunos sinvergüenza en las iglesias y piden eso. No, Dios no lo está pidiendo. Sobre todas las cosas guarda tu corazón. Dios te está pidiendo el corazón. Pero escúcheme, ¿quién fue el que puso ese sentir en Onram? ¿Quién es el que pone el sentir en nosotros de entregarnos hacia Dios? Esto es un golpe para los incrédulos. Esto es un golpe para aquellos que piensan mal de la iglesia. Esto es un golpe poderoso porque a Onram nadie lo manipuló, nadie lo influenció, sino que de su propio corazón voluntariamente, como aún el rey David dice en sus escritos, voluntariamente te damos de lo que tú nos has dado. Y ese es el corazón que tiene la iglesia. Esa es la entrega que tuvo también nuestro líder, que es Jesús. La pregunta es, Jesús, por ti,
¿Se entregó parcialmente o se entregó totalmente? ¿Se entregó condicionalmente o incondicionalmente? Hay un coro que dice: todo lo diste tú por mí, ¿qué puedo darte yo a ti? Y Dios te dice: hija, hijo, dame en esta noche tu corazón. Dame tu corazón. Y será un corazón obediente, y será un corazón entregado, y será un corazón que no tiene temor a pagar el precio, porque son las puertas que abrirán para nuestra vida un futuro glorioso. Y escuche el futuro glorioso de David. Lo que sucede cuando David comienza allí a edificar precisamente ese holocausto. Las Escrituras nos dicen que en ese mismo lugar, en ese mismo campo, en 2 de Crónicas 3:1, escuche lo que después sucedió en ese campo de abrojos, en ese campo que David podría haber dicho: ¿para qué compré esto? ¿Para qué? ¿Tanto dinero? ¿Para qué? Pero Dios se lo había pedido, y si Dios nos pide algo, no tenemos que decir para qué. En 2 de Crónicas 3:1 nos dice: comenzó Salomón a edificar la casa de Jehová en Jerusalén, en el monte Moriah, que había sido mostrado a David, su padre, en el lugar que David había preparado en la era de Ornán, el Jebuseo. En ese campo de mala muerte, en ese campo lleno de abrojos, pero en obediencia a Dios, fue allí donde precisamente se construyó el templo más majestuoso material que pudo haber en la tierra. Dios te está pidiendo cosas y vos decís: pero ¿de qué sentido tiene eso? Obedecele a Dios, aunque parezca que está lleno de abrojos, que es algo estéril, que es algo que no tiene sentido. Es allí donde Dios hará algo majestuoso. Allí hará algo poderoso por tu obediencia, por tu entrega y por pagar el precio para tu Dios. Amén. Amén. Y entonces tendrás, querida iglesia, cada uno de ustedes ese futuro glorioso. Y ahora el templo somos cada uno de nosotros. Nosotros somos el templo del Dios viviente que Dios edifica. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Ahora, iglesia, es donde comienza el verdadero desafío para nosotros. Es ahora donde nosotros, como piedras vivas, somos el templo del Dios viviente, y cada uno una piedra viva, que donde va tendrá que ser ese templo que bendice a las tragedias humanas, que bendice a los necesitados, que alienta a los desesperados, que trae salvación, que trae sanidad, que trae esperanza, que trae las buenas nuevas de salvación. Y es por eso, queridos hermanos, que el Señor nos está llevando ahora a ese nivel. Como que nos dice: han pasado el examen, han podido construir un templo material. Ahora vamos a lo importante. Iglesia Cristiana de La Plata, vayamos a construir templos de hombres y mujeres naturales como nosotros, pero que se animen a recibir a Jesús, porque el que recibe a Jesús será templo del Dios viviente. Amén, amén y amén. Gloria a Dios.